En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe cristiana, ahora con el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos viendo la segunda parte del Catecismo que se refiere a la celebración del misterio cristiano. Y comenzamos la semana pasada y recordemos entonces que decíamos que la palabra liturgia habitualmente se utiliza para denominar al conjunto de celebraciones que se realizan en la iglesia, ¿no? La iglesia celebra en su liturgia principalmente el misterio pascual de Cristo, o sea, su pasión, su muerte y su resurrección con las que nos ganó la salvación. Y esta liturgia, que es obra de Cristo, pero es también obra de la iglesia. Nuestro Señor ha querido continuar su obra de redención a través de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo quiere actuar especialmente a través de la liturgia y en los sacramentos que dejó la iglesia. Y repetimos como idea fundamental de la semana pasada, nuestro Señor está presente en su iglesia principalmente en los actos litúrgicos y así lleva a cabo su obra de salvación. ¿Y qué vamos a ver hoy? Hoy comenzamos entonces a ver el misterio pascual, o sea, la pasión, muerte y resurrección del Señor en el tiempo de la iglesia, y veremos cómo la liturgia es obra de la Santísima Trinidad, o sea, es obra del Padre, es obra del Hijo y es obra del Espíritu Santo. Comenzaremos a hablar sobre el Padre, fuente y fin de la liturgia, y les quiero leer un texto precioso de San Pablo en su carta a los Efesios, que nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos, por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios capítulo 1, versículos 3 a 6. O sea que el Señor nos ha bendecido en Cristo para que seamos santos como hijos adoptivos suyos. Una verdadera bendición, un regalo, un don. Bendecir es justamente una acción divina que da la vida y cuya fuente es el Padre. Esa bendición es palabra y es don. ¿Y cuál es la respuesta del hombre? ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? ¿Cuál es la respuesta de los fieles? Bueno, por un lado, acción de gracias que se manifiesta en adoración y entrega a Dios, al Padre, por este regalo maravilloso, por esta bendición. Y esta bendición comienza, podríamos decirlo, con justamente la creación. La creación es una bendición que comienza con Adán y Eva, ¿no? Es una bendición que además es una bendición que durará hasta el fin de los tiempos. Los autores inspirados anunciaron el designio de salvación como una inmensa bendición divina. Desde el comienzo, Dios bendijo a los seres vivos y especialmente al hombre. Y esa bendición no terminó después del pecado original, después de que el hombre le diera la espalda a Dios, después de que cayera en la tentación. Bueno, Dios siguió bendiciendo al hombre. Por ejemplo, hace una alianza con Noé y con Noé renueva esa bendición a pesar de ese pecado. Hace una bendición importantísima con Abraham, eligiéndole para ser padre de una multitud, padre de ese pueblo elegido. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Y así Abraham, padre de los creyentes, acogió la bendición y se inauguró la historia de la salvación.
Estas bendiciones divinas se van a ir manifestando en todo el Antiguo Testamento. Ya decíamos, desde el comienzo con la creación, no se cortó y continuó con Adán, con Abraham, pero después se manifiesta en el nacimiento de Isaac, en la salida de Egipto, en aquel éxodo, después de haber celebrado la Pascua, ese don que le da a Dios, la tierra prometida, la elección de David, la presencia de Dios en el templo, ese exilio tremendo del pueblo elegido, pero también purificador, ¿no? Y el retorno de ese pequeño resto, ese resto de Israel. Esta bendición de Dios Padre también estará manifestado o manifestada por la ley, por los profetas, por los salmos. Estos textos de la Escritura Santa tejen la liturgia del pueblo y recuerdan estas bendiciones divinas y responden a ella con, como decíamos, las bendiciones de alabanza y de acción de gracias. Esta liturgia de la Iglesia, ¿no? En esta bendición que nos da el Padre, Él se revela, a través de esa bendición lo conocemos, ¿no? A través de esa bendición del Padre a los hombres, nosotros podemos reconocerlo, podemos adorarlo, como quien es, la fuente y el fin de todas las bendiciones. Y la bendición más importante, claro está, es habernos dado a su Hijo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, después de haberlo prometido a Adán y Eva, ese Emmanuel, ese esperado, ese deseado, el Cristo, el ungido, una verdadera bendición del Padre, ¿no? Y el Padre quiere justamente bendecirnos también a través de su Hijo, a través del Verbo, a través del Señor, ¿no? ¿Y cómo es la respuesta de la liturgia cristiana a estas bendiciones, estos regalos, a estos dones del Padre? Bueno, por una parte, nosotros adoramos, alabamos, damos gracias a Dios por ese regalo y también, por otra parte, le pedimos al Espíritu Santo que esos dones, que esos regalos, que esas bendiciones realmente nos transformen. Como decía San Pablo a los Efesios, nos eligió antes de la creación del mundo para que fuéramos santos, siendo hijos suyos. Entonces nosotros le pedimos justamente al Espíritu Santo que esas bendiciones divinas den fruto en nuestro corazón. Entonces, la obra de Cristo en la liturgia, veíamos la obra del Padre, veamos ahora la obra de Cristo, la obra del Hijo, ¿no? Entonces, en la actualidad podemos decir que con su ascensión a los cielos, nuestro Señor está sentado a la derecha del Padre, derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la Iglesia. Recuerdan ustedes, Cristo fundó la Iglesia y le prometió a los apóstoles que era necesario que Él se fuera para poder mandar al Paráclito, al Consolador, al Espíritu Santo, para que fortaleciera la Iglesia, para que viviera en la Iglesia, ¿no? Entonces Cristo ahora actúa en la Iglesia, actúa en la liturgia, actúa particularmente en esos sacramentos que Él instituyó, esos 7 sacramentos que quiso darnos Jesucristo para comunicar su gracia, su don, su regalo, para que alcancemos esa unión con Dios. Estos sacramentos, que son 7, son signos sensibles, sensibles en cuanto que se puede tocar, ¿no? El bautismo, el agua, el crisma, ¿no? Son signos sensibles, que son palabras y son acciones. Yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se dice en la confesión. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, la confirmación. Signos sensibles que son palabras y acciones que son accesibles a nuestra humanidad actual. Y estos sacramentos realizan eficazmente la gracia que significan. O sea que el signo del bautismo, que se echa agua en la cabeza del niño, bueno, simboliza la pureza, la limpieza, el lavado. Bueno, ¿eso qué significa? Realmente
significa realmente es lo que sucede, ¿no? En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual, porque como decíamos también la semana pasada, en el centro de la liturgia, el misterio pascual es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario, o sea, la Santa Misa, la Eucaristía. Por eso cuando llegó su hora, Jesús vivió su misterio pascual, su pasión, su muerte, su resurrección. El único acontecimiento de la historia que no pasa, permanece en la historia, está presente continuamente, porque es un acontecimiento real, sucedió históricamente, pero absolutamente singular, porque así como todos los demás acontecimientos pasan, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, de las efemérides, por ejemplo, las efemérides patriotas, ¿no? O sea, recordamos el Día de la Independencia, recordamos las fechas más importantes, pero bueno, como acontecimientos que sucedieron, acontecimientos del pasado. En cambio, el santo sacrificio de la misa permanece. Este misterio pascual de Cristo, dice, participa de la eternidad divina, y domina así todos los tiempos y en ellos se mantiene presente. Este acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. Esa pasión, muerte en la cruz, resurrección, digamos, es lo más importante que ha sucedido en la historia de la humanidad. Y efectivamente eso fue lo que nos dio la vida con mayúscula. El hombre estaba muerto al pecado, el hombre estaba muerto a la gracia, y por Jesucristo el hombre puede heredar la vida eterna, puede heredar el cielo, puede gozar de la bienaventuranza eterna. Bueno, y antes de ver, estamos viendo la liturgia desde la perspectiva de Cristo, ¿no? Dijimos que es obra del Padre, obra del Hijo y obra del Espíritu Santo. Ahora, después del corte, vamos a hablar cómo efectivamente esta obra de Cristo ya comienza desde la Iglesia de los Apóstoles. Y en el corte lo vamos a ver a Monseñor Munilla, que él, comentando el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, nos habla de este punto que estamos viendo ahora, ¿no? De cómo la liturgia es obra del Hijo, es obra de Jesús, es obra de Cristo. Número 222 del compendio del Catecismo. ¿Cuál es la obra de Cristo en la liturgia? Recuerdo que son 3 puntos los del compendio los que hablan de cuál es la forma de estar presente el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hoy nos toca la segunda persona de la Trinidad en la liturgia. ¿Cuál es la obra de Cristo en la liturgia? La respuesta es: en la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Al entregar el Espíritu Santo a los apóstoles, les ha concedido a ellos y a sus sucesores el poder de actualizar la obra de la salvación por medio del sacrificio eucarístico y de los sacramentos, en los cuales Él mismo actúa para comunicar su gracia a los fieles de todos los tiempos y de todo el mundo. Es decir, recordemos que el Cristo glorioso, ascendido a los cielos, sentado a la derecha del Padre, Él preside la liturgia de la Iglesia. Él es la bendición del Padre para el mundo y Él, podríamos decir, es el liturgo principal, por decirlo de una manera, Cristo glorioso. Y está, de esta manera, prolongando a través de la liturgia lo que Él, la obra de salvación que Él llevó mientras que estuvo entre nosotros, 33 años, viviendo en la Tierra Santa hace 2000 años. Cristo es el enviado del Padre, fue enviado por el Padre al mundo para llevar a cabo esa obra de salvación. Él, a su vez, envió
a los apóstoles. Recordad, ¿no?, que hay en el Evangelio palabras que dicen: como el Padre me ha enviado a mí, así yo os envío a vosotros. Para poder enviarles, les infunde el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. O sea, Jesús está, a través de los apóstoles, a través de la Iglesia, prolongando la acción que el Padre le había pedido a él que hiciese, ¿no? A esos apóstoles y a esa Iglesia que está fundando en los apóstoles, les da la capacidad de realizar la obra de la salvación, la capacidad de la santificación. ¿Cómo es posible que nosotros, que somos pecadores, seamos instrumento para que el mundo se santifique? A ver, ¿puede un pecador santificar a otro pecador? A ver, eso es imposible. Nadie da lo que no tiene. La única explicación posible, como os podéis imaginar, es porque en esa obra de santificación Cristo no se ha ausentado, sino que sigue presente. Sigue presente. Y entonces, no es decir que Cristo hizo esto, santificó el mundo, esos 33 años que estuvo, hace 2000 años, luego Él se fue, y ahora que él ya está ausente, ahora nosotros seguimos adelante. No, si eso fuese así, la obra de la Iglesia ni santificaría ni haría nada, porque como he dicho, pues un pecador no puede hacer que otro pecador sea santo o se santifique, no. Es que Cristo sigue presente en la acción de su Iglesia. Sigue presente, ¿no? Os pongo unos ejemplos. Cuando un sacerdote perdona los pecados y pronuncia la fórmula, ¿no?, del perdón de los pecados, dice: yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo yo? ¿Cómo dice el sacerdote yo te absuelvo? ¿Acaso José Ignacio puede perdonar los pecados a alguien? ¿Acaso solamente no es Dios el que puede perdonar? Obviamente el sacerdote, cuando está diciendo yo te absuelvo, él es consciente de que en él está actuando Cristo, que actúa in persona Christi, que es Cristo el que está actuando ahí. Pongo otro ejemplo. Cuando el sacerdote celebra la Eucaristía, ¿no?, toma el pan en sus manos y dice: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo. ¿Mi cuerpo? ¿El cuerpo de quién? ¿Acaso el cuerpo de José Ignacio? No, es el cuerpo de Cristo. Pues la palabra mi cuerpo la he dicho yo. Es que esa frase, ese momento, el sacerdote lo está pronunciando en nombre de Cristo. Es decir, la presencia de Cristo en la liturgia de la Iglesia es continua. No es que Cristo pusiese en marcha la Iglesia y se ausentase. No. Sino que Cristo continúa presente, ¿no?, en la acción de la Iglesia. No digamos nada en las especies sacramentales. Esto es mi cuerpo. Jesús está presente en la Eucaristía. Y no solo en el sacerdote que celebra, en las especies sacramentales, en el propio pueblo de Dios que participa de la liturgia, también. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Evangelio. O sea que Cristo sigue presente en la acción de los apóstoles, de los ministros, en las propias, ¿no?, especies sacramentales, en el propio fiel que participa activamente también, no pasivamente, activamente en la liturgia de la Iglesia. En resumen, es Cristo el que preside la liturgia de la Iglesia. Él es la bendición del Padre, Él preside nuestra liturgia y Él vive siempre asociado a la Iglesia. Hay una asociación estrechísima, mística, ¿no?, entre Cristo y su Iglesia. Por eso le llamamos cuerpo místico de Cristo. La Iglesia es esposa de Cristo, está íntimamente asociada a su Iglesia y en la misma acción de la Iglesia se hace presente la obra de santificación de Jesucristo. Continuamos entonces hablando de la liturgia, de este regalo de Cristo a la Iglesia, por el que Cristo ha querido continuar su obra de salvación, dándonos la gracia, especialmente a través de los sacramentos y de un modo particular en la Eucaristía, en el cual ya no se encuentra la gracia, sino el mismo autor de la gracia, Cristo mismo.
Y decíamos que entonces ya desde la Iglesia de los Apóstoles tenemos esta liturgia como obra de Cristo, ¿no? Entonces, Jesucristo, recuerdan ustedes, cuando subió a los cielos, lo cuenta Mateo en su versículo 28, como despedida, les dice, bueno, vayan por todo el mundo, vayan y prediquen y enseñen en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ese envío, ¿no?, que justamente es un envío para continuar la obra de la salvación, la obra de la redención. Esa es la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es que las personas puedan alcanzar el cielo. La misión de la Iglesia es que los hombres puedan vivir eternamente gozando del paraíso, ¿no? Entonces Cristo confía a los apóstoles su poder de santificar y lo hace justamente, especialmente a través de los sacramentos, porque los ministros ordinarios del sacramento es el sacerdote justamente que recibe un sacramento que es el sacramento del orden sagrado, ¿no? Justamente ese sacramento que imprime carácter genera una particular identificación con Cristo y así se convierte en un instrumento idóneo para poder llevar esos sacramentos a los fieles, ¿no? Así se convirtieron en signos sacramentales de Cristo, los apóstoles y todos sus sucesores, ¿no? Entonces, efectivamente, ellos, por el poder del Espíritu Santo, lo confiaron a sus sucesores por la llamada sucesión apostólica, ¿no? Porque todo sacerdote, todo presbítero, todo obispo tiene una línea que llega hasta los apóstoles. Justamente algunas religiones cristianas separadas de la Iglesia Católica han perdido esa sucesión apostólica y han perdido justamente el ministerio sacerdotal, como los anglicanos, como los luteranos, ¿no? Entonces, a través de esta sucesión apostólica, transmitida por el sacramento del orden, que estructura la vida de la Iglesia, porque efectivamente la Iglesia, por querer de Jesucristo, es jerárquica, una jerarquía que fundamentalmente debe caracterizarse por el servicio, por estar a disposición de los fieles y sobre todo para administrar los sacramentos. Entonces el misterio de la liturgia está presente en la liturgia terrena. Ya vamos a ver cómo también está en el cielo, pero en la liturgia terrena, porque nuestro Señor está presente en su Iglesia principalmente en estos actos litúrgicos y así va llevando a cabo esa dispensación o comunicación de la salvación. Él está presente en el sacrificio de la misa, especialmente en la persona del ministro, pero sobre todo en las especies eucarísticas. Después de la palabra de la consagración, que se realiza la transubstanciación, ya no hay pan, si es el cuerpo de Cristo, ya no hay vino, sino ya es la sangre de Cristo. Cristo está presente en los sacramentos y así cuando alguien se bautiza, es Cristo mismo quien bautiza. Y está presente en su palabra, ¿no? Él mismo habla cuando se lee la Sagrada Escritura y es oportuno que cuando acudimos a misa y escuchamos la Escritura, pensemos, esto me lo está diciendo Dios a mí. Estas son como cartas personales de Dios a mí. ¿Cómo aprovechamos o nuestra lectura también del Evangelio, que es tan importante? También Jesús está presente cuando la Iglesia suplica y canta los salmos. Jesús nos dijo, donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso lo prometió el Señor. O sea, cuando nos juntamos a rezar, a orar, a alabar, Jesús está allí presente. Jesucristo ha querido asociarse a su esposa, la Iglesia, cuando ella invoca a su Señor y por él rinde culto al Padre Eterno. La liturgia es terrena, pero también la liturgia es celeste, ¿no? Porque efectivamente la liturgia, recordemos, es fundamentalmente la renovación, digamos, del sacrificio de la cruz. La liturgia es esa celebración. Bueno, en la Iglesia del cielo también
se festeja, también se celebra. Por eso decimos, en la liturgia terrena pregustamos y participamos de la liturgia celestial, que se celebra en el cielo. En el cielo se está continuamente adorando, agradeciendo, viviendo una felicidad enorme con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allí Cristo está sentado a la derecha del Padre, con el ejército celestial y los santos, y podemos cantar un himno de gloria al Señor. Y pasamos ahora a ver cómo la liturgia también es obra del Espíritu Santo. Obra del Padre, obra del Hijo, obra del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo y la Iglesia en la liturgia. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es el don, es el enviado, es el amor, ¿no? Lo prometió Jesucristo y vino especialmente el día de Pentecostés sobre la Santísima Virgen y los apóstoles. Él es el pedagogo de la fe porque es el que nos santifica, el que nos enseña. Es el artífice de los sacramentos. Y por eso se puede decir que la liturgia es obra común del Espíritu Santo y de la Iglesia. Este deseo del Espíritu es que vivamos en la vida de Cristo resucitado y cuando encuentre respuesta, realiza su cooperación. Y así el Espíritu Santo va preparando a los fieles, va preparando a su Iglesia, nos va ayudando a conseguir avanzar en ese camino que tiene como finalidad el encuentro con el Señor. Y también el Espíritu Santo nos ayuda justamente a poder participar de la misa y vivir el santo sacrificio como un encuentro personal en el misterio de Cristo muerto y resucitado. El Espíritu Santo nos prepara a recibir a Cristo. El Espíritu Santo, digamos, es el santificador. Y comenzó ya preparando el pueblo de Israel para la nueva alianza. Ya desde antiguo, ¿no? La liturgia de la Iglesia conserva muchos elementos de la antigua alianza. Principalmente la lectura del Antiguo Testamento, ¿no? Y justamente por la lectura del Antiguo Testamento también nosotros en la Iglesia Católica, en el Nuevo Testamento, en la Iglesia de Cristo, también oramos con los salmos, sobre todo la memoria de los acontecimientos salvíficos más importantes, esas promesas de Dios, esa alianza, ese éxodo, ¿no? La Pascua, el exilio, todo eso es parte también de esta Iglesia de Cristo, porque efectivamente el Antiguo Testamento es la preparación para el Nuevo Testamento. El pueblo elegido es la preparación para la Iglesia de Cristo. Y esto fue preparando justamente el Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento encontramos unas figuras, también llamados tipos de Jesucristo, de los sacramentos. Por ejemplo, el diluvio y el arca de Noé prefiguran, son tipos, son figura de la salvación del bautismo. La nube, el paso del Mar Rojo, el agua de la roca es figura de los dones espirituales de Cristo. El maná del desierto prefigura, es tipo de la Eucaristía. Por eso la Iglesia, especialmente durante los tiempos de Adviento, Cuaresma y sobre todo la noche de Pascua, relee y revive todos estos acontecimientos de la historia de la salvación. La catequesis obviamente ayudará a que los fieles se abran al conocimiento de esta economía de la salvación, de esta historia de la salvación, de este itinerario de Dios que lleva al hombre desde el comienzo. Por eso también recomienda el catecismo, ¿no? Que en la medida que conozcamos la liturgia judía, también nos puede ayudar a entender aspectos de la liturgia de la Iglesia Católica. Dice, nos ayudará a comprender mejor ciertos aspectos de la liturgia. Para los judíos, por ejemplo, y para el cristianismo, las Sagradas Escrituras es una parte esencial de su liturgia, ¿no?
Entonces, la proclamación de la palabra de Dios, la respuesta a esa palabra, la adoración, la alabanza, la intercesión, la oración por los vivos y difuntos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que esta liturgia de la palabra, en su estructura propia, tiene su origen en la oración judía. Las plegarias eucarísticas también se inspiran como modelos de la tradición judía. Pero bueno, hay también grandes diferencias. Por ejemplo, la Pascua judía es recordar justamente ese éxodo, esa liberación de Egipto, ese camino nuevo, ¿no? En cambio, la Pascua cristiana rememora justamente el misterio pascual, la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? El Espíritu Santo también recuerda el misterio de Cristo, porque efectivamente el Espíritu Santo y la Iglesia cooperan en la manifestación de Cristo en su obra de salvación y en la liturgia. Principalmente, lo volvemos a repetir, en la Eucaristía, ¿no? Y análogamente en los demás sacramentos. Por eso la importancia de la Sagrada Escritura en la celebración litúrgica es máxima, ¿no? Y de ella tenemos que tomar, justamente, tomamos las lecturas, la homilía, los salmos, ¿no? Tan impregnados de este aliento de la Escritura. Tenemos que amar, leer, paladear, meditar, conseguir vivir la Escritura, ¿no? El Espíritu Santo también es quien nos da, según las disposiciones de cada uno, ese conocimiento de la palabra de Dios, porque nos va inspirando, nos va mostrando, nos va enseñando, ¿no? A través de las palabras, de las acciones, de los símbolos, de la celebración, ese Espíritu que actúa en el corazón del cristiano, en el corazón de los fieles, en el corazón de los hombres, ¿no? Muy bien, y así los que oyen y contemplan y realizan la celebración se van llenando de esa gracia, llenando de ese amor. Y para ir terminando, porque ya se va haciendo la hora, también les digo que justamente la liturgia de la palabra, el Espíritu Santo lo que hace es recordarnos, recordar, la palabra recuerdo, también se puede decir anamnesis, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, esas maravillas, ¿no? Y también el Espíritu Santo despierta la memoria de la Iglesia. Qué bueno que es recordar. Recordar quiere decir volver a pasar por el corazón, tantas bendiciones de Dios, tantos regalos. Por eso dice, además, la liturgia no solo recuerda esos acontecimientos, sino que también los actualiza, los hace presentes. Por eso este misterio pascual se celebra, no se repite, se actualiza, se hace presente, ¿no? Y también la llamada invocación sobre el Espíritu Santo, la llamada epíclesis, ¿no? Que la oración que dice el sacerdote suplicando al Espíritu Santo o suplicando al Padre que envíe al Espíritu Santo santificador, que lo envíe y que nos ayude a que efectivamente esas ofrendas se conviertan en el cuerpo y sangre de Cristo y para que los fieles al recibirlos se conviertan ellos mismos en ofrenda viva a Dios, ¿no? Bueno, y vamos a terminar aquí porque para el próximo programa vamos a ver ya el número 2, que es el misterio pascual de los sacramentos en la Iglesia. Les quiero recordar que pueden encontrar ya los programas que vamos grabando en YouTube, en la página que tiene la tele. Allí hay una lista de reproducción y allí pueden encontrar temas de fe católica. Así que me despido hasta la próxima con la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.